Investigando en internet me topé con un sistema que promete mejorar cualquier tipo de PC, ya sea una PC antigua o una PC nueva. En este caso estamos hablando de una distribución de GNU Linux, que es lo mismo que un sistema, pero que cabe sacar de ese sistema. Ese sistema principalmente está englobado para mejorar cualquier tipo de PC, ya sea una PC antigua o una PC nueva, con una excelente interfaz gráfica. ¿Cómo se llama ese sistema? Este sistema se llama Cutefish OS. Y ese sistema, la instalación del sistema, te voy a enseñar cómo instalarlo en la descripción y también en el canal. Lo primero que vemos al instalar el sistema es una interfaz, una excelente interfaz gráfica que cabe sacar también de ese sistema. Ese sistema, como bien sabemos, y para los que no saben, GNU Linux es un movimiento de sistemas libres. Pero ¿qué pasa con su sistema? El punto fuerte de esos sistemas es que son totalmente gratis y todos los programas que entiendas o encuentres en la tienda de aplicaciones vas a ser totalmente gratis. Y algo que cabe sacar es que aquí hay una tienda de aplicaciones y todas las aplicaciones, valga la redundancia, son gratis. Otro punto es que al estar basada en Ubuntu, todos los comandos y todo lo que tiene que ver con el usuario es fácil de usar, de instalar, de buscar, cualquier tipo de error vas a poderlo encontrar. También otro punto fuerte, lo que estaba mencionando anteriormente, es la tienda de aplicaciones, pero más sobre el sistema. La interfaz gráfica es muy intuitiva. En pocas palabras, ese sistema se engloba en tener una interfaz que sea muy moderna. Yo podría decir que ese sistema tiene una mejor interfaz gráfica que Windows 10 y pareciéndose un poquito a Windows 11. ¿Por qué? Y también al mismo Mac OS y ese tipo de sistemas que son fácil de utilizar, que son minimalistas, que tienen como que el sistema está muy pulido a que el sistema sea confortable, de que cualquier usuario, aunque sea ajeno al sistema, porque muy bien sabemos que las que usan Windows generalmente lo usan porque por costumbre simplemente, no porque tengan las mejores interfaces gráficas, no porque sea estable, no porque sean seguros, simplemente costumbre. ¿Qué cabe sacar de ese sistema? De ese sistema no hay muchos programas que vengan preinstalados en el sistema, lo cual hace que el sistema sea más estable, consuma menos recursos, ya sea recursos, memoria RAM, procesador, almacenamiento. Y aparte de eso, la forma de personalizar el sistema, de que cualquier usuario pueda mejorarlo, como que animaciones, cualquier cosa que otro sistema, ya sea de paga, no pueda hacer. ¿Por qué? Porque aparte del sistema, tener una buena interfaz gráfica es muy estable porque está basado en Ubuntu. Cabe destacar que Ubuntu es una de las mejores distribuciones de Linux para cualquier usuario, ya sea de nivel básico o un nivel casi intermedio. ¿Por qué digo eso? Porque las personalizaciones y ese tipo de cosas, al también instalar un programa, son fáciles de obtener. Aparte también de esto, al estar basada en esta, la seguridad, todo se hereda. La estabilidad del sistema también se hereda aquí. Principalmente ese sistema está englobado para cualquier tipo de computadora. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el sistema consume muy pocos recursos. ¿A qué me refiero a esto? Al tener pocas aplicaciones que vengan preinstaladas en el sistema hace que, por ejemplo, la memoria RAM, el procesador y el almacenamiento vayan más suaves, lo que quiere decir mejor rendimiento y por ende mejor rendimiento de los recursos. Pero ¿cuáles son los requisitos para yo poder instalar el sistema? Bueno, ver el video que te voy a dejar en la descripción, tener 2 GB de memoria RAM como mínimo para poder instalar el sistema. Aparte también de eso, tener un procesador de 32 o 64 bits, 1.5 o 2 GHz y unos 20 GB de almacenamiento. Los requisitos mínimos son estos, pero para que sea mejor, lo bueno es tener 4 GB de almacenamiento de memoria RAM. Pero que cabe destacar antes de instalar cualquier tipo de sistema, ya sea Windows o alguna distribución de GNU Linux o algún sistema totalmente gratis, porque hay más sistemas aparte de Linux, es que debemos tener en mente qué tantos recursos requiere el sistema para poder ser instalado y que el sistema vaya de una manera más suave, como que vaya más estable en la computadora que tú tengas. Por ejemplo, tienes alguna computadora un poquito antigua de 15 o 20 años y tienes o cumples con los requisitos mínimos o ya los 4 GB de memoria RAM y quieres tener esa computadora para ver videos, para editar cualquier documento, ya sea en Word, Excel, que también sirve LibreOffice, que es LibreOffice, es lo mismo que Excel, PowerPoint y ese tipo de programas que aquí se traducen a esto. Que cabe destacar de eso, que son totalmente gratis y están disponibles en la tienda de aplicaciones, que también está instalada en el sistema. Aparte también de eso, cualquier tipo de computadora, ya sea una computadora moderna y quieres tener una mejor interfaz gráfica, una buena estabilidad y también como que adecuar más el sistema a tus gustos, porque ese sistema tiene un poquito de todo, tiene un poquito de Android, tiene un poquito de Windows, tiene un poquito de GNU Linux, que es lo primordial para mí, y aparte también de eso un poquito de Mac, porque también a veces nos salimos de Windows por el tema de las actualizaciones, porque he probado muchos dispositivos de gama alta, gama con procesadores más recientes
y a veces paramos las actualizaciones por temas de miedo, porque a veces actualizamos y tenemos miedo de que deje de funcionar el sistema, algún programa, por ejemplo, el driver, cualquier tipo de cosa que en una actualización, que cualquier sistema puede tener problemas con actualizaciones, pero en Windows es una tarea muy cotidiana encontrar cualquier tipo de error y también cualquier tipo de vulnerabilidad. Aparte también de eso, es que aquí es muy difícil pasar esto. Sí, debemos tener en cuenta que en cualquier sistema podemos encontrar cualquier tipo de error. Por aquí tenemos una gran comunidad en los movimientos de GNU Linux, que debemos tener en cuenta que al momento de instalar alguna distribución de GNU Linux, debemos tener que qué gran comunidad hay detrás del sistema per se. Muy bien sabemos que ese sistema es ajeno a Windows y por ende los programas no le funcionan. Pero ¿qué cabe sacar? Hay más utilidades del sistema. Por ejemplo, hay diferentes programas que imitan o hacen la misma función con diferentes programas. Y aparte también de eso, hay un programa que se llama Wine. Wine, muchos programas nos permiten instalar programas de Windows mediante en GNU Linux. Que cabe sacar que, por ejemplo, un usuario básico que use Word, Excel, PowerPoint no va a tener ningún tipo de problema con eso. O si esos programas que buscamos instalar en GNU Linux puede ser soportado por Wine o por algún traductor de ese sistema hacia bueno, yo creo que un usuario promedio no puede tener ningún tipo de error. Por ejemplo, si quieres navegar en internet, al hacer alguna tarea de Word, Excel o trabajo sobre estos, no vas a tener ningún tipo de problema. En pocas palabras, ¿por qué yo me haría cambiar a ese sistema? Bueno, la estabilidad, la seguridad, la forma de que podemos instalar cualquier tipo de programa para un usuario promedio o un usuario avanzado, podríamos encontrarlo aquí. Otra cosa es que la estabilidad y seguridad que nos brinda el sistema no es lo mismo que nos brinda Windows, de una manera de paga, y que también los programas son de paga, porque también ese es un tema de qué hablar de Windows. Sí, sabemos que todos los programas buenos giran en torno a Windows, pero eso no es un problema para nosotros porque podemos instalar cualquier variante de esos programas aquí totalmente gratis. Gracias por ver el video.